Definitivamente tú debes conocerlo más por su carrera televisiva y su faceta de comentarista deportivo, al lado de un grupo que ha logrado consolidarse en el gusto de la afición al fútbol, principalmente en los juegos de la selección mexicana. Martinoli, Luis García, Sague y David Medrano son sus eternos compañeros de transmisiones. Sin embargo, Jorge Campos fue en su carrera como jugador profesional, uno de los mejores guardametas que ha visto este país y que se convirtió en un auténtico ícono e ídolo de la época y para muchos, el mejor portero de la historia de México en Copas del Mundo. Comenzó su carrera en 1988 con los Pumas de la UNAM, donde pidió jugar como delantero para tener minutos ante la titularidad de Adolfo Ríos en el arco. Posteriormente se consolidó como portero titular y fue pieza clave en el título que consiguió la Universidad Nacional contra el Club América, cortando así una racha de 2 finales perdidas de manera consecutiva contra el mismo rival. Este título con los Pumas colocó a Campos en la órbita de jugadores mexicanos destacados y promesas para la selección mexicana y fue César Luis Menotti quien le dio sus primeras convocatorias. Campos no se destacó en sus primeros juegos con la selección mexicana jugando de titular. De hecho, no convencía a la prensa deportiva y un sector de aficionados que incluso llegó a pedir de vuelta al veterano Pablo Larios, principalmente después de la goleada que propinó la selección de Brasil a México por 5-0 en un juego amistoso de 1992 y donde el acapulqueño fue titular. No obstante, las convocatorias continuaron y no sería hasta la salida de Menotti a fines de 1992 y la llegada de Miguel Mejía Barón, último campeón con los Pumas y antiguo auxiliar técnico en el Mundial de 1986 que Campos lograría consolidarse como el portero estelar de la selección mexicana. Fue en el año de 1993 que lograría alcanzar este objetivo, ya que la selección tuvo uno de los mejores años de su historia en cuanto a resultados y exposición mediática, siendo Campos una de las figuras más reconocibles de ese equipo. Primero con las eliminatorias de clasificación rumbo al Mundial de Estados Unidos 94 donde México terminaría como primer lugar de la tabla y casi inmediatamente después en la Copa América jugada en Ecuador y donde llegaría a la final del torneo en contra de Argentina, que aunque no consiguió ganarla, a cambio logró el reconocimiento internacional como uno de los mejores porteros del torneo y el continente. Ese año terminaría con otro torneo oficial que esta vez sí ganaría México, la Copa de Oro de la CONCACAF y donde Campos jugaría un par de partidos como delantero en los segundos tiempos. Esto fue muy innovador para la época, pero también profundamente cuestionado, ya que le restaba seriedad a un torneo que de por sí tenía fama de contar con jugadores semiprofesionales en algunas selecciones principalmente caribeñas y donde el delantero mexicano Luis Roberto Alves marcó 7 goles en un partido a la selección de Martinica. Sin embargo, esto también ayudó a popularizar la figura del guardameta que ya se manifestaba como un fuera de serie. Para cerrar con broche de oro el año, Jorge Campos sería nombrado el tercer mejor portero del mundo en 1993 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, convirtiéndose en el único cancerbero mexicano en lograr tal distinción. El Brody fue superado en esa lista solo por Peter Schmeichel y Sergio Goycochea. Campos se convertiría en un referente en la cultura deportiva en todo ese año. El diseño y comercialización de sus uniformes fueron un éxito masivo principalmente entre los niños para el cual se convirtió en un auténtico ídolo. No hubo nadie en esa época que no ubicara al acapulqueño en un campo de fútbol, ya sea por sus vistosos uniformes o su carisma. Tanta fue la proyección mediática y el peso específico de Jorge Campos como figura, que la marca oficial Umbro que vestía a la selección mexicana en ese entonces, rediseñó el uniforme oficial de portero para ajustarlo a los diseños del acapulqueño, y por lo tanto, fueron utilizados por los otros 2 porteros en el Mundial. Así de importante fue su figura en esa época. Es entonces cuando llegó el gran momento para esta selección mexicana, el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94, un evento al que no se iba fuera del país desde 1978 y al cual llegaban con todas las elevadas expectativas que habían generado los medios de comunicación en la afición mexicana. En el primer partido ante la selección de Noruega, se vio a un Jorge Campos un tanto nervioso principalmente en las salidas y en los balones por alto, ya que los europeos usaron bastante este estilo de juego, pero con el paso de los minutos, se fue afianzando e hizo buenas atajadas, aunque al final nada pudo hacer en el gol del equipo noruego que a la postre significaría la derrota del equipo mexicano. Para el segundo partido en el Mundial, a Campos le tocó festejar los goles del que posteriormente también sería su compañero en televisión, ahora la victoria del equipo mexicano ante la selección de Irlanda. En ese partido también tuvo un par de buenas atajadas, aunque al final también recibiría un gol en un remate con la cabeza. En el partido decisivo de esta fase de grupos ante la selección de Italia, Campos fue fundamental ofreciendo tal vez su mejor partido del Mundial, con unos italianos presionando con toda su capacidad, ya que su calificación a la siguiente ronda estaba en peligro, por lo que no dejaron de atacar ante un Jorge Campos con mucha personalidad y aplomo en el marco. Tanta fue la perseverancia del equipo europeo que lograron convertir el primer gol del partido en un despliegue de técnica individual,
tanto en el pase como en la definición, y también aprovechando la débil marca de la defensa mexicana, donde la estirada de Campos no fue suficiente. Este gol eliminaba a México en ese momento de la Copa del Mundo. El gol de Marcelino Bernal llegó muy pronto a los 10 minutos, que a la postre sería el empate definitivo y otorgaría a México el primer lugar del grupo en la clasificación. Ahí Jorge Campos agrandaría su figura al detener el primer disparo del equipo búlgaro después de que García Aspe fallara su cobro, empatando en ese momento la serie. Con lo que no contaría es que sus dos siguientes compañeros fallarían miserablemente sus cobros, dejando todo en manos de Campos, que no pudo detener el último cobro del jugador búlgaro y que eliminaba a México en ronda de octavos de final, terminando así la aventura mundialista que no obstante fue el punto más alto en la carrera del guardameta acapulqueño. Después de la Copa del Mundo y para el inicio de la temporada 1994-95, Jorge Campos seguía vinculado con los Pumas de la universidad. Sin embargo, tomó la determinación, aprovechando su estatus de figura, de no jugar más como guardameta y solicitó a la directiva y cuerpo técnico jugar en la posición de delantero, ya que para él era su posición natural y su anhelo desde niño. Su solicitud fue aceptada y empezó la temporada en el frente del cuadro universitario, donde marcaría algunos goles, principalmente de penalti, aprovechando su buena técnica en el golpeo del balón y conocimiento de los movimientos de los porteros. Esto solo duraría hasta mediados de esa temporada, ya que la defensa concedió muchos goles en ese lapso y tendría que regresar a la portería del equipo, aunque de forma ocasional seguía cobrando los penales. El equipo de la Universidad Autónoma de México tendría un rendimiento regular en esa campaña, con varios altibajos como una constante y rondando de forma continua la mitad de la tabla, remontando en la última parte del campeonato y esta vez logrando calificar a la fase final de liguilla, donde se enfrentaría al equipo de Cruz Azul, uno de los favoritos al título, y donde se llevaría a cabo una eliminatoria de cuartos de final trepidante con el propio Campos como protagonista y que sería recordado como uno de los mejores enfrentamientos de la temporada en fase final. Después de ganar el partido de ida por la mínima diferencia en Ciudad Universitaria, el equipo de los Pumas dio cátedra de cómo defender en el Estadio Azteca con un Jorge Campos atajando todo lo que le llegaba. Sin embargo, y en una decisión altamente polémica, el árbitro concedió un tiro penal de último minuto al equipo de Cruz Azul que el guardameta acapulqueño atajó en una primera instancia, pero ya no pudo con el contrarremate que a la postre significó la eliminación de los Pumas. Después de esa dolorosa eliminación, Jorge Campos acudió en ese verano de 1995 con la selección mexicana a la Copa América jugada en Uruguay en su segunda participación en la justa continental de naciones. El equipo mexicano llegaba con expectativas muy altas después de haber disputado la final en la edición anterior. Sin embargo, esta vez decepcionaría con un funcionamiento bastante irregular, empezando el torneo con una derrota frente al equipo de Paraguay y con un Campos titular de la portería mostrándose bastante dubitativo. El segundo partido fue una victoria frente a la débil Venezuela que, sin embargo, forzó al guardameta mexicano a cometer una pifia mayúscula y anotar un autogol al querer despejar el balón con los puños. Para el último encuentro de la fase de grupos, México se enfrentaría a la local y amplia favorita selección de Uruguay en el Estadio Centenario, donde el cuadro azteca brindaría su mejor partido. Un gol de Luis García abrió el marcador sorpresivamente a favor de los verdes. Sin embargo, Marcelo Saralegui pondría el empate definitivo que calificaría a ambas escuadras a la siguiente fase. El partido de cuartos de final los emparejó con la selección de los Estados Unidos, que se había convertido en la gran sorpresa del torneo, ya que había vencido los partidos de la fase de grupos a las selecciones de Chile y Argentina jugando un buen fútbol y tomando el papel de equipo revelación que había tenido la selección mexicana 2 años antes. El partido terminó empatado sin anotaciones durante los 90 minutos reglamentarios y se definió en serie de penales, donde nuevamente la selección mexicana fallaría sus cobros y el combinado de Estados Unidos anotaría su totalidad para avanzar a las semifinales. Esto representaría el final de esa etapa y la partida del seleccionador nacional que había convertido a Campos en figura. De regreso en la Liga Mexicana para la temporada 1995-96, el portero acapulqueño anunciaba que dejaba el cuadro de los Pumas de la universidad para fichar con el Club Atlante, un histórico de la liga pero que para muchos representaba un retroceso, ya que no era un equipo acostumbrado a pelear títulos. El equipo tuvo 2 entrenadores ese año y nunca logró estabilidad de resultados, navegando la mayor parte de la temporada entre la parte media y baja de la tabla. Es en esta temporada que, jugando un partido ante el Cruz Azul en el Estadio Azteca, que marcaría el mejor gol de su carrera, en una vistosa acrobacia que dejaría parado al guardameta rival. Esta jugada ha quedado enmarcada con el paso de los años como símbolo de lo fuera de serie que fue en su carrera y nos hace preguntar lo que habría hecho si hubiera jugado de delantero siempre. Jorge Campos no terminaría esa temporada con el Atlante, ya que en el mes de marzo de 1996 firmaría un jugoso contrato con la MLS,
la Liga Profesional de Fútbol recién creada de los Estados Unidos y que estaba buscando contratar a los futbolistas latinos más mediáticos del momento para expandir la liga. Aquí empieza una etapa de alternancia permanente para Campos, ya que estaría constantemente yendo y viniendo entre las dos ligas, también porque el calendario anual se lo permitía, jugando la mayor parte del año en los Estados Unidos y los últimos y primeros meses con algún equipo de la Liga Mexicana. A finales del torneo invierno 96, Campos regresaría a un Atlante que había terminado superlíder en el primer torneo corto de la historia y que era favorito al título ese año. Sin embargo, en la ronda de cuartos de final, se enfrentarían con un combativo equipo de Toros Neza que les endilgarían un vergonzoso marcador global de 9-2, con Campos jugando el primer partido y recibiendo los 4 primeros goles en el partido de ida. En el partido de vuelta Toros Neza repetiría la dosis ahora con un 5-2, con cual el Atlante sería eliminado. En 1997 Jorge Campos jugó el torneo de verano con los Potros de Hierro llegando nuevamente hasta los cuartos de final siendo eliminados esta vez por un Necaxa de época. Posteriormente regresó al equipo de Los Ángeles para la temporada de ese año donde llegaría hasta las semifinales de conferencia siendo eliminados por el equipo de Dallas. También en el verano de ese año se disputó una nueva edición de la Copa América, esta vez en el país de Bolivia. Sin embargo, el guardameta acapulqueño no sería convocado esta vez, ya que había un nuevo entrenador en el conjunto nacional y una nueva opción para la portería nacional. A finales de ese año se anuncia que Jorge Campos finalizaba su contrato con el equipo de Los Ángeles y era fichado por el equipo del Cruz Azul, uno de los equipos grandes del fútbol mexicano, para la liguilla por el título del segundo torneo del año. Campos jugó el último partido de la temporada regular en la derrota ante el Club América y no volvió a aparecer en la portería del equipo, ya que el elegido por el entrenador celeste fue Óscar Pérez, por cierto, otro guardameta de selección nacional. La escuadra del Cruz Azul consiguió el título ese año con un Jorge Campos siendo parte de aquel plantel, pero muy pocos recuerdan su aportación o participación en el equipo. Fue así como llegó el año 1998, nuevo año mundialista, y en el cual había dudas sobre la titularidad en la portería de la selección mexicana. Ahora había un nuevo entrenador al mando tras la salida de Bora Milutinovic, el mexicano y multicampeón con Necaxa Manuel Lapuente, quien descartó casi de inmediato la primera opción que en ese momento era Adolfo Ríos debido a rencillas personales, y eso abría nuevamente la puerta a un Jorge Campos que casi a la par anunciaba su nuevo equipo en la MLS para la temporada de ese año, el Chicago Fire. Pese a todos los pronósticos, el guardameta acapulqueño lograría ser convocado en la lista definitiva de 23 jugadores para el Mundial que se jugaría en Francia y sorprendentemente, y pese a su falta de continuidad y estabilidad en sus últimos equipos, también sería considerado para la titularidad en el torneo, por encima de los otros dos guardametas mexicanos, Óscar Pérez y Osvaldo Sánchez. El primer partido de ese Mundial fue ante la selección de Corea del Sur, con un equipo mexicano que llegaba al torneo con más dudas que certezas debido a los pobres resultados en los partidos previos de preparación. Las cosas no empezaban bien para el combinado azteca, que iniciaba perdiendo el partido con un gol donde le desviaron la pelota al guardameta mexicano sin poder hacer nada para evitarlo. Sin embargo, una expulsión precisamente del jugador autor del gol coreano cambiaría el partido y una tajada emblemática de Campos al final del primer tiempo propiciaron que los verdes reaccionaran. El siguiente encuentro fue ante una selección de Bélgica que se le incomodó bastante al equipo verde y donde el guardameta mexicano cometería una de las más grandes pifias de toda su carrera. Nuevamente el cuadro azteca empezaría mal el partido con una expulsión prematura y un gol concedido de forma absurda todo al término del primer tiempo. Las cosas se complicarían aún más al recibir el segundo gol de los europeos y cuando todo parecía perdido, esta selección mexicana famosa por su determinación, lograba un milagroso empate con un gol de fantasía de Cuauhtémoc Blanco. Pese a que se había rescatado el resultado, Campos fue severamente criticado por la prensa extranjera debido a su actuación en el encuentro. El último partido de esta fase de grupos fue ante el favorito del mismo, los Países Bajos de Dennis Bergkamp y Edwin van der Sar, que querían consolidar su poderío y el primer lugar del grupo. Esto no tardó mucho en manifestarse dentro de la cancha, abriendo el marcador muy rápido y de igual manera incrementando la ventaja con un segundo gol a los pocos minutos ante la incredulidad de toda la afición mexicana. Ese día la selección de la Naranja Mecánica pudo golear en el primer tiempo a un combinado mexicano que se encontraba nervioso, impreciso y sorprendido de lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego, aunque extrañamente la presencia y el aura del guardameta acapulqueño lograba imponerse un poco ante los atacantes europeos, evitando que el marcador se incrementara con un par de goles del juego y aprovechando una relajación absoluta del cuadro naranja en el segundo tiempo. Los mexicanos pudieron marcar los goles del empate con dos evidentes errores de la saga holandesa que ya estaban pensando en el partido de la siguiente fase. Verdes y naranjas calificaban a los octavos de final y con un Jorge Campos que pese a los goles recibidos, proyectaba más seguridad en el marco pensando en los partidos definitivos que se encontrarían a continuación. Esto no tardaría mucho en llegar, ya que el 29 de junio de 1998, la selección mexicana se enfrentaba a su similar de Alemania en un duelo que prometía alta adrenalina.
Ese día, Jorge Campos brindó su mejor actuación de ese mundial atajando todo lo que llegaba por parte de los atacantes teutones y también con una dosis de la gran jugada del matador Luis Hernández abrió de manera sorpresiva el marcador ante la incredulidad de toda la afición. Sin embargo, los alemanes reaccionaron fieles a su historia y lograron empatar el marcador aprovechando una pifia de la saga mexicana, producto de los cambios de jugadores que ordenó el entrenador, colocando a un medio de recuperación de central y siendo aprovechado de manera perfecta por el cuadro europeo que no perdonó y daba la voltereta al marcador terminando de esta manera con el sueño mexicano. Jorge Campos y la selección mexicana se marcharían nuevamente en la misma instancia que el torneo anterior, pero dejando una gran sensación e imagen a nivel internacional que terminaría de consagrar a los jugadores emblema de aquel equipo y también es recordado como uno de los mejores mundiales en la historia de la selección mexicana. Después de esa Copa del Mundo, llegaría un año de consagración a nivel de selección nacional, ya que Jorge Campos participó en la Copa América de 1999 jugada en Paraguay, donde nuevamente sería el arquero titular y con un buen torneo realizado. La selección de México conseguiría el tercer lugar de la competición al vencer a la selección chilena y mostrando un fútbol agradable dirigidos todavía por el entrenador Manuel Lapuente. También en ese mismo año, la selección conseguiría el título más importante de México a nivel de selecciones nacionales, la Copa FIFA Confederaciones, que si bien fue jugada en territorio mexicano y con selecciones de prestigio, se mencionó que los jugadores que utilizaron los equipos eran considerados de alineaciones alternativas o clase B para ese momento. Durante ese torneo, ya se observó una decadencia natural del guardameta acapulqueño en su rendimiento, principalmente en un partido de la fase de grupos frente a la selección de Egipto, donde tendría responsabilidad directa en los 2 goles que recibió y que significarían el empate final, en uno concediendo un rebote y mal fildeo del balón y en el otro colocando mala barrera en un tiro libre y no teniendo reacción alguna al disparo. Después de avanzar como primeros de grupo y vencer a los Estados Unidos en semifinales en el partido más complicado del torneo, la selección mexicana llegaría hasta la final frente a la selección de Brasil a la que vencerían por marcador de 4-3 y los verdes conseguirían el título más renombrado de su historia futbolística, sirviendo también como caso a una brillante generación de jugadores mexicanos y también a una década que devolvió la fe de la afición mexicana en su selección de fútbol, tras años de constantes decepciones a nivel internacional. Después de esa gesta con la selección nacional, y a nivel de clubes, Campos experimentó una constante rotación entre equipos de la Liga MX que mantendría hasta el término de su carrera, los cuales comprenden desde Pumas nuevamente en 1999, Tigres, segunda etapa en Atlante y finalmente Puebla entre los años 2002 a 2004, donde terminaría finalmente su carrera. Jorge Campos nunca fue el prototipo del guardameta clásico. Se decía que no tenía el físico para resguardar la portería y a menudo también era comparado con varios de sus contemporáneos. Sin embargo, el destino le tuvo reservada la grandeza en una posición que no era su preferida, pero con la que logró el reconocimiento nacional e internacional y un lugar de todos los aficionados mexicanos que le recuerdan como símbolo de una época. ¿Qué opinas de la carrera de Jorge Campos? ¿Lo conocías únicamente por su faceta de comentarista televisivo o también tuviste la oportunidad de verlo jugar? Deja tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias de ases y reyes del fútbol.